Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos conversatorios, querida comunidad. Mi nombre es Eduardo Ramírez León y estoy nuevamente hoy con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Lugo de Lugo y las Drogas. Querido Lugo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Eduardo, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y muchos saludos a la comunidad del Poli. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo, pues les platico un poquito acerca de quién es Lugo. Lugo tiene un videoblog donde habla sobre la política de drogas y la reducción de daños en el amplio espectro. Además, el canal de Lugo y las Drogas tiene como principal objetivo difundir información científica y libre de dogmas sobre las drogas y las personas que las usan. Además, Lugo ya lleva 10 años, entonces ha trabajado con la UNAM, también se ha presentado en Colombia y bueno, actualmente está aquí con nosotros y tiene un proyecto independiente, el cual estamos muy agradecidos de que esté aquí hoy con nosotros. Querido Lugo, ¿cuál es el tema que nos traes el día de hoy? Pues fíjate Eduardo que hoy vamos a hablar de la reducción de riesgos y daños desde la historia de las drogas. ¿Por qué? Las drogas han estado presentes con la humanidad desde siempre. Forman parte de la historia de las religiones y la historia de las sociedades. Y la prohibición, el régimen prohibicionista en el que vivimos hoy es un invento de hace, pues, no sé, menos de 100 años. Entonces hay que empezar a reenfocar eso y ver las drogas como eso, como una cosa que ha acompañado a los humanos desde siempre y dejar de verlas como el diablo. Eso no significa que las drogas no tengan riesgos y daños en su consumo, pero la filosofía de riesgos y daños habla de que tenemos que conocer esos riesgos, conocer esos daños y que cada persona, una vez conociéndolos de una manera científica y muchísimo más desde el saber y no desde el miedo, pueda tomar decisiones responsables sobre los consumos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo en México, aunque ustedes no lo sabían, sí, fueron legales las drogas durante un periodo corto de tiempo y quien las proveía era el gobierno. Oh, sí. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a responder las preguntas. ¿Siempre fueron ilegales las drogas? Y bueno, se los digo de una porque ya se los dije. No, mentira. Número 2. ¿Por qué están prohibidas las drogas? ¿Es posible la legalización? ¿Y cuál es su historia en México? Siguiente. Las drogas en México empezaron, siguiente, por favor, en el siglo XIX. Las drogas siempre fueron parte de la sociedad humana. En el siglo XIX, justamente, se consideraba, empieza como esta tendencia a hablar mal de las drogas y se considera que degeneran la raza y que los efectos del consumo son hereditarios. O sea, que quien consumía, pues dañaba, digamos, su ADN y esos daños que sufría pasaban a sus hijos y a sus nietos y tal. Entonces, se habla de que, bueno, pues quizá los europeos sí pueden consumir drogas. ¿Por qué? Pues porque tienen una inteligencia superior, pero quizá los morenos, los americanos, los africanos, las personas asiáticas, no deberían consumir drogas, porque ellos no tienen la herramienta intelectual para poder controlarlas. O sea, los pobres, o sea, racismo. Siguiente. Ese paradigma no se ha superado. Pareciera que suena viejísimo, pero quiero presentarles este capitulito de La Rosa de Guadalupe. Denle play. Play. Juro que yo no sabía. ¿Qué? ¡Démelo! Hija, ¡Démelo, démelo! por favor, hija. ¡No, Hija, no, hija, no cálmate, quiero! por favor, hija. Hija, ¡Démelo! hija, cálmate. ¡No, démelo, por favor, démelo! Hija. ¡No! ¡Démelo! ¡Yo no quiero! ¡Démelo! Continúa, por favor. Siguiente. Es la hora de tu... Justamente. ¿Ven? Sabe. Ahí se fue. Listo. Gracias. Justamente, en este capítulo, la niña
probó un cigarro de marihuana. La historia es que olió un cigarro de marihuana cuando unos, comillas, albañiles estaban pues trabajando en su casa. Ella se ve rica, pero los albañiles claramente fuman marihuana. ¿Por qué? Pues porque según la lógica de la Rosa de Guadalupe, los albañiles fuman marihuana, obviamente. Y la niña enloquece, nada más huele la planta y enloquece, como si fuera muy, muy, muy adicta, desde sin haberlo probado. Y entonces el doctor los persigue y dice, persigue el caso y ve tal, y al final resulta que la niña era adicta porque la mamá fumó un porro de marihuana cuando era adolescente. Y entonces por eso la mamá pierde a su esposo y le da la adicción a la niña a través del cordón umbilical. Todo esto es mentira, pero este capítulo de La Rosa de Guadalupe salió hace 10 años. Parece que lo escribieron en el siglo XIX, como si el hábito del consumo de drogas pudiera heredarse. Eso no sucede. Tenemos que empezar a ver las cosas con otros ojos. Siguiente. Listo. La primera definición en México salió en 1883 de las adicciones y de los problemas con las drogas. Y se habla de la pasión que tiene un individuo de servirse de la morfina como alimento oxidante y el estado patológico que resulta de su abuso. Ahí sale la morfinomanía o la toxicomanía. Siguiente. La primera ley en México surge hasta 30 años después de que esto se define en México. Y se dice que hay una ley, existe una ley que es la primera ley antidrogas de México, llamada Disposiciones para el Comercio de Productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios, ojo, el consumo aquí en la ley se toma como un vicio, que degenera la raza, como si lo que les decía fuera hereditario, y sobre el cultivo de plantas para el mismo fin. No habla de sustancias en específicos, ¿no? Es muy amplio. Siguiente. Y así se mantiene desde 1920 hasta 1940, pero entonces llega este señor que está ahí, que es el más grande de todos los tiempos, Leopoldo Salazar Viniegra, un médico duranguense, mexicano, siguiente por favor, que fue director de toxicomanías de la Secretaría de Salubridad y de la Castañeda, el manicomio oficial. Él, pues se dio cuenta que quienes consumían, pues no eran malas personas, y que consumir no hace a nadie un criminal. Más bien, el consumo era un problema de salud de quienes consumían, y el narcotráfico era un problema de regulación, específicamente. Entonces, él tiene una propuesta. Siguiente, por favor. Considera que los sistemas represivos no son eficaces para reducir el tráfico de drogas. Incluso dice que quienes consumen delinquen porque pues las sustancias al no estar reguladas suben su precio muchísimo y entonces ya no hay modo de seguirlas consumiendo, ¿no? Entonces ese mercado ilegal fuerza a los consumidores al robo. Y él, sí, siguiente, gracias, él legaliza las sustancias en México. Lo que hace en 1939 es abre clínicas del gobierno en las cuales se le provee de sustancias de marihuana y también de morfina o de heroína a quienes van a registrarse. Sí, la salud pública empezó a dar la sustancia a las y los consumidores. ¿En qué cambió eso el mercado? Bueno, número uno, sí la vendía el gobierno, pero la vendía muy, muy, muy barato. Era muchísimo mejor ir a comprar la sustancia directamente con la Secretaría de Salubridad que más bien ir a un mercado ilegal que es peligroso y que puede inflar y que termina últimamente pues siendo carísimo. Entonces, él, a establecer un precio bajo, desinfla el mercado ilegal. Y no solo eso, sino que también la Secretaría de Salubridad se asegura que las sustancias que se le dan a quienes consumen son sustancias de buena calidad, que no vienen adulteradas o cortadas, o que traen, no sé, les están dando veneno de rata en lugar de cocaína, y eso ayuda justamente a que los efectos nocivos de las sustancias sean menores. Además, da acompañamiento médico a todas las consumidoras y consumidores que van a esas clínicas. Y al haber un acompañamiento médico, pues se puede empezar a reducir la dosis poco a poco hasta que la persona pues deje de tener una relación conflictiva con esa sustancia y pueda ser un miembro, según él, funcional de la sociedad. Se pregunta justamente por qué el alcohol se comercializa
abiertamente, pero no los opioides o la marihuana. Y lo que responde es que, claro, existe una industria de alcohol legal, ¿no? Y que la marihuana es ilegal porque hay personas que quieren abusar de los enfermos. Y esto es lo que les decía, estas son citas de Leopoldo. Hace incosteable el tráfico de drogas porque el gobierno, el Estado, las ofrece a un precio tan bajo que acaba con el narcotráfico. Y sí, así fue que las drogas empezaron a ser legales en México. Siguiente, por favor. Pero fueron legales solo por un año. ¿Qué pasó? Bueno, Estados Unidos no estaba contento con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, le daba miedo, número uno, dejar de perder el control que le da sobre las comunidades, criminalizar los consumos, y número dos, pues dejar de perder el control sobre el tráfico ilegal. Claro, ¿qué pasa si las sustancias en México son legales? Pues que la gente puede cruzar la frontera y empezar a consumir acá. O peor, puede comprar aquí baratísima la sustancia y llevársela a Estados Unidos. Y eso hace que tenga menos control sobre las mafias que venden la droga allá. ¿México podría haber seguido? Sí, pero justo estaba la Segunda Guerra Mundial, todo lo que daba. Entonces, México no puede importar sustancias desde Alemania o Europa. Entonces, pues, como dice la canción, todo se derrumbó. Siguiente. El culpable es este, gringo feo y pelón, llamado Harry J. Anslinger. Él fue el que se encargaba de cuidar, digamos, sí, de perseguir, era el policía que perseguía a los grandes gángsters de la prohibición de alcohol de Estados Unidos, porque por si no lo sabían, en Estados Unidos el alcohol estuvo prohibido durante 14 años, era ilegal echarse una cerveza, un whisky o un mezcal o lo que fuere, y así surgieron grandes mafias de tráfico de alcohol. Los mafiosos famosos como Al Capone, pues pertenecían a esas grandes mafias. Cuando se legaliza el alcohol en Estados Unidos, Harry J. Anslinger dice como, ay, me van a quitar el sueldo, ya no tengo trabajo, ahora que todos pueden chupar sin que sea ilegal y que yo les pueda meter a la cárcel, ¿qué voy a hacer? Y entonces, siguiente por favor, decide criminalizar otra sustancia. ¿Y qué sustancia podía criminalizar? Pues se va contra la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana era una sustancia en Estados Unidos relacionada con las comunidades afroamericanas y mexicanas. Esto significa que, claro, la sociedad blanca y bien pensante de Estados Unidos, pues iba a seguir con esto. Imagínense que Harry J. Anslinger tuvo su campaña negra tan fuerte que llegó a decir, y esto está documentado, que cuando los mexicanos fumaban marihuana, conectaban con sus raíces ancestrales, y les daban ganas de hacer sacrificios humanos como a sus antepasados los aztecas. De ese nivel era el racismo de la prohibición de la marihuana. Entonces, ¿la marihuana se prohibió en Estados Unidos por una cuestión médica? No, se prohibió por una cuestión de control de las comunidades y de criminalizar a quienes consumen. Siguiente, por favor. También el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que el control de las drogas, pues, permitía hasta cierto punto el control del territorio. O sea, si tú le das dinero a una mafia para que siembre droga en un lugar y luego de ahí saque dinero y con ese dinero pueda comprar armas y tal, pues entonces, últimamente, esa mafia está comprando un territorio. No sé si le suena familiar de algo llamado la guerra contra las drogas aquí en México, que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que Estados Unidos trabajaba de mano con ciertas mafias o con ciertas ramas de ejércitos, del ejército mexicano, pero también de toda América Latina, para que estas ramas del ejército pudieran funcionar de manera, entrecomillada, independiente, con su propia financiación a través de las drogas, y así si algún gobierno tenía la osadía de decir, es que yo me voy a hacer comunista, pues hubiera, claro, parte del ejército que rápidamente pudiera levantarse en contra de ellos. Siguiente. Y así, estos dos hombres tan importantes en la historia de las drogas, los dos ya murieron, obviamente, Harry J. Anslinger del lado estadounidense, Leopoldo Viñegras del lado mexicano. Esperemos que se encuentren allá, en el más allá, y resuelvan sus problemas
como deben, como caballeros. Siguiente, por favor. De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Sí, y ojalá el pelón pierda. Arriba, Leopoldo, a la bio, a la bom, a la bim bomba. Siguiente. Ay, pero bueno, ya pongámonos serios, porque ya estuvo bien de chistes. Esta es la historia de cómo fue que las drogas fueron legales en México durante un año. Y hubo un gran programa de gobierno que fue abandonado por la presión internacional. Imagínense cómo viviríamos hoy si acaso hubiéramos dejado desde hace 80 años de criminalizar a las y los consumidores y hubiéramos construido un país en donde se respetara el consumo, pero sobre todo se atendiera médicamente a quienes consumen y tienen un problema, en lugar de meterlos a la cárcel. La realidad sería muy distinta y mejor, probablemente. Siguiente. Hoy, las drogas están reguladas y prohibidas en México, según esta ley, el artículo 193 del Código Penal. ¿Y cómo define las drogas? Bueno, son estupefacientes, como dice ahí, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que se determinan en la Ley General de Salud y en los tratados internacionales. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. No dice qué sustancias son. ¿Qué es una droga ilegal? Es una sustancia que está en una lista que cambia, una lista viva. Digamos, los elementos entran y salen. ¿Y por culpa de quién? ¿Quién los pone? Pues, médicos, no necesariamente. Pueden ser policías, pueden ser empresarios, pueden ser personas, pueden ser legisladores que hayan sido cabildeados por grupos de interés. O sea, las drogas son las que dice ahí, de manera completa y absolutamente arbitraria. Siguiente, por favor. Esto nos lleva a que entonces hay sustancias psicoactivas, o sea, sustancias que ejercen un influjo en el funcionamiento neuronal, legales, como el alcohol y el café o el tabaco, y sustancias ilegales, solo por estar en una lista, no por criterios médicos, no porque sean más o menos peligrosas, solo porque están en una lista, donde alguien con poder las puso. Siguiente. Esto era lo que les decía, las legales, tal, y las ilegales entonces son esta palabra que nos da miedo y que los señores le dicen, las drogas. Bien. Así se refuerzan estereotipos de consumo y de consumidoras y consumidores. Por ejemplo, las drogas legales, pues, son retratadas en los medios como por una mujer rubia que está tomándose un café, ¿no? Cuando la cafeína, si lo piensan, es una de las sustancias que más adicción genera en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Somos una sociedad basada en el consumo problemático, probablemente, de cafeína. Hay hasta cafés super fresas, donde uno puede tomarse un café de rostizado japonés con un sifón turco, y entonces eso cuesta mucho más. Y en cambio, las drogas ilegales son retratadas como, consumidas por personas racializadas y en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando, si lo pensamos, pues quizá el alcohol genera más muertes que la marihuana en el mundo, tal cual. La marihuana, por ejemplo, no genera cirrosis y tiene un índice de riesgo cancerígeno más abajo, si es marihuana natural, que la del tabaco que viene en los cigarrillos que venden en el Oxxo. Siguiente, por favor. Y así la propaganda construye una imagen de las drogas ilegales muy, muy fuerte y que ha acompañado a las sociedades en las que vivimos desde hace más de 70 u 80 años. Aquí podemos ver a un miembro de Botellita de Jerez inyectarse algo con el Buki. Podemos ver abajo un cómic estadounidense en donde dice que la patrulla fronteriza guarda la frontera contra los narcotraficantes mexicanos que usan metralletas, como pueden ver, y traen marihuana. E incluso abajo a la derecha podemos ver algo que pasó hace 5 o 6 años, donde encontraron una planta de marihuana en el periférico, ahí sembrada en el camellón del periférico. Y entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente mandaron al ejército vestido de Robocops, todos guardados, no vaya a ser que la planta les fuera a hacer algo. Ya ven que a las plantas de marihuana les encanta traer cuchillos y pistolas en sus hojas. Así de ridículo el asunto. Siguiente, por favor. ¿Puedes ver mi futuro? Desde luego que sí, yo tengo talento para este tipo de cosas. Concéntrate, fíjate muy bien. Tu futuro está delante. Esas puertas. No creo que
deseo verlo. Ese soy yo. ¿Este es mi futuro? Lo será si no dejas las drogas. Si las usas, pierdes. Escúchanos, tú nos interesas, Mikey. Lo que pasa, Doc, es tu vida. Si no dejas la droga ya. No hay nada inteligente en un drogadicto. ¡Confía en ti mismo! Claro, tú eres excelente tal como eres, sin drogas. ¿Cómo salgo de aquí? ¡No! Imagínense el nivel de la propaganda que hasta les parece buena idea hacerle a los niños caricaturas en donde un puerco en calzones te dice drogadicto. ¿Qué onda? ¿No? Este es el tipo de propaganda con la que vivimos cuando éramos niños. Aquí, en esta historia, Mikey consume igualmente marihuana. Y ya por eso, el Pato Lucas le dice que su futuro es ser un zombie sobre una mesa temblando. Y se habla de no consumas las drogas, como si todos fueran lo mismo y generaran los mismos efectos. Y no, es lo que tenemos que empezar a ver y empezar a preguntarnos, ¿no? Empezar a ver que las y los consumidores consumen por una razón. Sí, todos consumimos drogas. Todas que tomamos un café en la mañana estamos consumiendo sustancias psicoactivas. Todas las personas que se toman una cerveza en la fiesta, pues estamos consumiendo sustancias psicoactivas y lo podemos controlar. Claro, tenemos una relación funcional con esas sustancias. ¿Por qué nos tomamos un café? Pues para despertar en la mañana o quizá para poder estudiar hasta tarde para un examen difícil. ¿Por qué nos tomamos una cerveza? Bueno, pues porque se nos antojó un sabadito en la fiesta con nuestros amigos, jijiji, jajaja. Y está bien, así sucede con las sustancias. Tienen efectos diferentes y vienen, digamos, por condiciones diferentes. Un ejemplo de esto es pensar, a mí me gusta mucho una novela de un novelista norteño de México, que se llama Manual de Usuario de la Cocaína. Ahí habla justamente de cómo los conductores de ambulancias en Ciudad Juárez tienen que consumir cocaína para poder aguantar los turnos de 24 horas que les tocan, para poder seguir trabajando y salvando vidas, porque hay pocas ambulancias y pocos paramédicos en Ciudad Juárez, pero pues muchas emergencias. Ahí la cocaína está cumpliendo una función, no la consumen necesariamente por adictos o por malas personas, no, incluso nos ayuda a preguntarnos como, bueno, ¿en qué situaciones y qué sustancias se ve la gente obligada a consumir por el lugar en el que lo ha puesto la sociedad? Siguiente, por favor. Hay que preguntarnos por qué consumen quienes consumen. El ejemplo más claro de esto que tengo es el de las personas en situación de calle y la mona, ¿no? Es fácil ver una persona en situación de calle así, con la mona acá, bien acá, y entonces que pensemos, ay, pobrecita persona, terminó en la calle porque le gusta la mona. ¿Pero qué es la mona? La mona es un solvente. La mona genera, digamos, y es un estimulante. Quita el frío, quita el hambre, da una sensación de poder. Pero a la vez la mona es muy, muy barata y tiene unos efectos cortísimos. Los efectos de la mona durarán 5 o 10 minutos y el bajón es brutal. El bajón durará 4, 5, 6 horas, ¿no? O sea, pues de una aspirada así de, pues, 5 minutos o 10 de subidón, 4, 5, 6 horas de un bajón, de frío, de temblores, de escalofríos, horrible, ¿no? De ansiedad, de paranoia. ¿La gente consume mona porque le gusta consumir mona? No, nadie consume mona porque le gusta. Es una sustancia bien dañina y bien traicionera. Quienes consumen mona es porque es el único modo que tienen para quitarse el frío y el hambre, para sentir que tienen un poco de poder en una sociedad que les ha arrebatado su casa, que les ha arrebatado el poder de decidir sobre su propia vida. Entonces, quizás al revés, quizá consumen mona porque están en situación de calle. Quizá el mejor camino no es decirles, hey, está prohibido consumir mona, estás mal, te vas a la cárcel. Quizá el mejor camino es ver cómo podemos ayudarles a que recuperen un hogar y así su consumo bajará porque ya no tendrá sentido. Siguiente, por favor.
Estas son preguntas y dudas que me han llegado a mis redes sociales en los 10 años que llevo trabajando y contestando las dudas de la comunidad. Por ejemplo, aquí dice, hay una pregunta de si es cierto que la sandía después de haber tomado alcohol te puede matar. Es un mito muy, muy, muy difundido. Y no, obviamente no pasa nada de comer sandía después de haber tomado alcohol, pero imagínense el nivel de desinformación al que he llevado justamente el tabú y el miedo de hablar de las sustancias. Siguiente. Aquí, justamente, alguien que probablemente estaba en un tratamiento psiquiátrico preguntaba si podía mezclar ansiolíticos y marihuana. Esta es una pregunta que habría que hacerle a su médico. Y un médico debería de tener, idealmente, la apertura de mente para decir, mira, por el tipo de ansiolíticos que estás tomando sí se puede. O quizá por tus síntomas, en este caso, no se puede. No lo intentes, porque pues, te va a hacer más daño, o te vas a mal viajar, o te vas a cortar el tratamiento. Pero la gente no tiene a quién preguntarle esto. No hay información en internet que hable bien de esto. No, siguiente, por favor. Esta justamente es de una madre que preguntaba si podía fumar marihuana durante la lactancia, ¿no? La respuesta, obviamente, es no. ¿Por qué? Porque las sustancias psicoactivas, pues pueden llegar al feto y sí pueden afectar su desarrollo. Pero no había modo de que lo supiera. Tuvo que preguntarle a la página de internet, de Facebook, a la página de Facebook de mí, que soy amarillo y estoy peludo, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta es la mejor. Una vez me llegó esta foto y decía, Lugo, mi perro encontró mi cocaína abajo de la cama y se la tomó toda. ¿Qué hago? Y entonces, pues yo consulté con mis humanos de confianza, tal, vimos y todo, y le contestamos lo que sabíamos. ¡No sabemos! Llévalo al veterinario, al experto, justamente. Y ahí, ella dijo una verdad, y fue. Pero si el veterinario me acusa con mis papás, o si el veterinario le habla a la Policía Federal, y entonces me metan a la cárcel por haber tenido cocaína, pero había una emergencia, imagínense, ¿no? Estaba en este caso en riesgo la vida de un perrito por la prohibición, porque porque esta chica no tenía confianza de decirle a nadie. También nos dijo, ¿y si mis papás me mandan a un anexo? Que es un miedo muy real, ¿no? Y los anexos son lugares horribles que no le recomiendo a nadie. Así la prohibición, así el tabú, es el tipo de deshumanización que ha provocado el miedo y el tabú a las drogas. Siguiente. La gran pregunta es por qué la gente le pregunta esto a un peluche de internet que no tiene piernas y no a expertos en medicina, a profesoras y profesores, a la familia. Pues porque es un tabú, porque decir drogas está mal. La palabra drogas da miedo. Decirle a tu familia, como, oye, tengo esta duda sobre esta sustancia, hace casi que de inmediato te quieran poner un crucifijo encima y de inmediato también mandarte un anexo. Y es como, oye, no consumo. Nada más, tenía dudas. No podemos ni hablar del tema. Justo por eso tenemos que cambiar el paradigma de las drogas. Siguiente, por favor. Por eso, yo les invito a tomar, digamos, toda la información de sustancias, toda la información científica de sustancias, toda la relación con quienes consumen, con más empatía y con menos miedo, con más conocimiento, con más saberes fundados en investigación y con menos tabú. Y sobre todo, hablar con quienes consumen, o si nosotros consumimos, hacerlo y querernos más y odiar menos la sustancia. Entonces, yo les invito, siguiente por favor, a cambiar el paradigma de las drogas. Y muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Por cierto, un chiquitibuna la bim bomba, Leopoldo Salazar Viniegra. Chiquitibuna la bim bomba. Arriba, arriba. Leopoldo. Gracias. Si tienen dudas, pueden seguirme en mis redes sociales. Mis redes sociales son en Twitter, Lugo de Drogas, en Instagram, Facebook y YouTube, Lugo Peludo. En TikTok me pueden encontrar como Lugo Potamio. Ahí no puedo decir Lugo y las drogas porque me cancelan la cuenta, pero tengo videos consumiendo las sustancias en tiempo real y hablando de los efectos, hablando de la reducción de riesgos y daños en su consumo, puntualmente, sustancia por sustancia. También tengo videos de política de drogas y de cosas como qué hacer si alguien en mi familia, pues, está teniendo una relación complicada con una sustancia, cómo me puedo acercar, de qué podemos hablar, cómo no, ese tipo de cosas. Entonces, les invito a conocer mis redes sociales. Y muchísimas gracias por su atención. Te paso el micrófono, Eduardo. Lugo, muchísimas gracias por esta presentación. Hicimos un recorrido histórico, ¿no? Que probablemente mucha gente no sabía. A lo mejor
todas estas partes, ¿no? Que tú mencionas, esta parte de los dogmas, de caer en los estereotipos, claramente, ¿no? Sigue presente y justo me surgieron a mí varias situaciones, ¿no? Ahí hipotéticas. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido, tú lo decías, si regresamos a esa época y no hubiera pasado nada de eso, ¿no? ¿Qué capítulo de La Rosa de Guadalupe hubiéramos tenido el día de hoy? ¿No? ¿Cómo imaginas tú que hubiera sido? Qué gran pregunta. Imagínate el capítulo de La Rosa de Guadalupe en donde la niña se mete a una secta de prohibicionistas. Y entonces, así, cuando los papás están pues fumándose su porrito de la mañana, perdón, de la noche, para relajarse, se acerca a ella y rompe una maceta y dice, no, eso está mal. Y entonces, le voy a hablar a la policía. Y habla a la policía y en la policía le dicen, señorita, eso no es un crimen, es la libre decisión de su personalidad, como lo dijo la Suprema Corte, ¿no? Y ya, ahí se acaba. Van los créditos, luego sale el logo de Televisa, y luego nos vamos a videos de Bob Marley, en el Canal 2. Claro, claro, ¿no? Definitivamente la historia hubiera sido muy diferente y concuerdo contigo en que este tema se tiene que aperturar, ¿no? Sobre todo pues a la comunidad que nos escucha, a nuestros estudiantes. Mencionaste también algo que me llamó mucho la atención, ¿no? La parte de las drogas legales y las ilegales, ¿no? Mucha gente incluso hoy en día no sabe que un tabaco, que un café, pues es una droga legal, ¿no? Y al final del día, tú bien lo mencionaste, no saben cuánto el consumo puede afectar o no a una persona. ¿Por qué? Porque fíjate, yo recuerdo acá en mis épocas de estudiante, de prepa, de cuando yo estaba en el CECIT, pues mis profesores me decían, pues si tienen mucho sueño, pues tomen café, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan estudiar y esto y el otro. Entonces, justo, ¿no? ¿Por qué consumen lo que consumen? Pues porque mi profe me dijo que pues, debería consumir café para poder estar despierto en la noche y poder estudiar más, ¿no? Pero no estamos hablando tampoco de justo qué riesgos puede tener una persona, a lo mejor un chico, una chica de entre, ¿qué serán? 15, 17 años, ¿no? Porque todos tenemos un cuerpo completamente diferente, ¿no? Tú lo mencionaste. ¿Y qué tanta diferencia también? Ya si nos vamos a otro ejemplo, pues tú lo ponías, ¿no? La chica tomando su café escocés, irlandés y por otro lado, pues la parte radical, ¿no? Perdón, la parte racial. Entonces, justo, ¿qué consejo también tú le podrías dar a nuestra comunidad eh, en cuanto a esta parte de consumir, de que se cuestionen qué están consumiendo? El primer consejo que es importantísimo dar es que toda sustancia psicoactiva, ya sea legal, alcohol, café, tabaco, o ilegal, marihuana, cocaína, LSD, cualquier sustancia psicoactiva, tu consumo conlleva riesgos y daños. Sí, es importantísimo. No, es imposible eludirlos. El único modo de que esos riesgos y daños sean cero es no consumir, ¿no? Un poco igual que, digamos, pues el sexo. Siempre hay riesgo de una ETS o de un embarazo. El único modo de evitarlo, pues sería la abstinencia. Pero, pues eso no va a pasar, porque pues, también el sexo es parte del humano y las drogas son parte del humano. Entonces, hay que reducir riesgos y daños. Igual que usar un condón con las sustancias, hay que conocer qué riesgos y daños tienen. Ahora, cada sustancia es diferente y eso lo tenemos que entender. Generalmente se habla de las drogas como un todo, pero están los estimulantes, los depresores, los psicodélicos, que tienen riesgos y daños para distintos grupos poblacionales que, bueno, antes de consumir cualquier cosa, hay que conocer qué tipo de sustancia vamos a consumir, hay que conocer qué efectos genera para también no mal viajarnos, ¿no? Hay que conocer también qué tan riesgosa es, porque hay sustancias, por ejemplo, la actual de la que se habla mucho, el fentanilo, es una sustancia peligrosísima, es así para la salud, es horrible, nadie debería de consumirla, ¿no? Pero se está metiendo en la misma bolsa a la marihuana o al LSD con el fentanilo, cuando son sustancias bien diferentes, con riesgos bien diferentes y con efectos bien diferentes. Entonces, hay que conocerlo. Y por último, es muy importante saber que toda sustancia psicoactiva, legal o ilegal, puede generar en personas menores de edad y entre más jóvenes más fuerte, un efecto en el desarrollo del sistema nervioso, porque el sistema nervioso sigue en desarrollo prácticamente hasta los 17, 18, 20 años, depende de la persona, no sabemos bien. Las sustancias psicoactivas consumidas a esas edades, entre más jóvenes, pues más efectos y más impacto pueden generar en esas personas. Por eso quienes están
En lactancia, pues no pueden consumir ni alcohol, ni idealmente ni café, ni tabaco, igual que las sustancias ilegales, ¿no? Ni marihuana, ni cocaína, ni nada. Pero así pasa también con las personas adolescentes. Una adolescente que quiere consumir una sustancia, pues está en mayor riesgo de tener efectos a largo plazo por ese consumo que una persona de, no sé, 21 o 22 años. Perfecto. Y claro, ¿no? Es muy importante, como tú lo mencionas, conocer qué es lo que están consumiendo, ¿no? ¿Por qué voy a tomar una taza de café? También mencionabas esta parte, ¿no? De donde se encuentre la persona, pues a lo mejor justo, ¿no? Puede llegar a ese consumo y realmente todos estamos expuestos a algo, ¿no? Hablando también tanto de las cosas legales, pues un día, no sé, en familia, pues claro, todos tenemos familiares que fuman, ¿no? Todos tenemos familiares que consumen alcohol y no estamos hablando de excesos, ¿no? Lo decías ahí pues porque un sabadito, pues se me antojaron unas copitas con mis amigos, ¿no? Hablando de personas, pues que ya estén de los 20 para arriba, que tengan permitido, pues tomar alcohol, pero si lo vemos del lado donde una persona que tiene 15, 14 años está tomando tabaco, está consumiendo alcohol, pues claro, ¿no? Hay todo un tema detrás de eso y nos encantaría que, pues justo, en un futuro pudieras venir y nos hablaras igual acerca de todo esto, ¿no? De cómo es más a fondo, pues, esta parte de las drogas legales, de las drogas ilegales, ¿no? ¿Qué efectos tienen, ¿no? A pesar de que justo estamos con Lugo y las drogas, él sabe mucho de este tema, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a ampliar la visión de aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Y fíjate, tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿a quién debo recurrir si no tengo la confianza de hablarlo con mis padres en caso de que yo esté consumiendo alguna sustancia? Es importante que quien consuma pues pueda compartir su consumo por si llega a haber alguna eventualidad, alguna emergencia. Siempre puede pasar, ni siquiera tiene que ser por la irresponsabilidad de quien consume, ¿no? Sino que a veces las sustancias pues pueden venir, no sé, adulteradas, o a veces la dosis puede venir muy fuerte y no lo sabemos, y creemos que la conocemos y no la conocíamos, o a veces incluso pues puede haber otras situaciones, incluso como de riesgos mucho más sociales, de qué pasa si pues yo traigo mi dosis de consumo personal y me agarra la policía y me lleva al MP y le hablan a mi familia y le dicen, tenemos aquí a su hijo y su hijo es narcotraficante, como si por traer un porro uno fuera narcotraficante. Por eso es importante que haya gente con la que hablemos y que pueda cuidarnos en ese caso. Si no es la familia, porque yo entiendo que la familia pues a veces tiene muchos prejuicios y tal, es importante compartirlo con personas de confianza. Quizá el hermano de edad más cercana, quizá, no sé, la tía o el tío cool, que sabemos que nos puede ayudar, ese tipo de cosas, o hasta con amigos en los que confiemos y que sepamos que son responsables. Ahora, si creo que estoy teniendo un consumo problemático de una sustancia, pues me pueden acercar a instituciones públicas, ¿no? Hay instituciones públicas en donde me pueden ayudar. Por ejemplo, ahorita lo tengo fresco y yo estoy seguro que el Poli debe de tener algo similar, pero la Facultad de Psicología de la UNAM tiene una clínica de atención de adicciones, per se. Dice adicciones, aunque han ido cambiando el paradigma. Pero bueno, una clínica de atención de adicciones, donde me puedo acercar y me pueden ayudar justamente a identificar mi consumo problemático, si es que es, y a reducirlo, si es que eso deseo. Ok, me parece perfecto. Y fíjate, ya para a lo mejor ir cerrando un poquito el día de hoy, ¿qué también consejo o qué tú has notado en estas personas que a lo mejor se han acercado a ti? ¿Cómo podemos identificar que tenemos un consumo problemático, no? Porque a lo mejor ese también es un tema. ¿Cómo saber que ya hay un consumo problemático? Sí, es un tema y me han preguntado muchísimo en mi vida, sin duda. Por ejemplo, hagamos el ejemplo con el café, ¿no? O sea, al inicio, pues cuando empezamos a tomar café, pues tenemos este rollo de que el café nos da para arriba, nos despierta muchísimo y tal. Pero quizá al segundo o tercer año de tomarnos una taza diaria, en la mañana, sentimos que no nos está despertando. Y empezamos a tomarnos 2 tazas, una en la mañana y otra, no sé, a las 12. Y un rato después, pues sentimos que no es suficiente y entonces en la comida, después de comer, nos tomamos otro café para evitar el mal del cuerpo y así. Ahí, ¿qué está pasando? Pues quizá el café, bueno, sobre todo, ¿y qué pasa si en la mañana no pudimos tomar café? Estamos de mal humor, sentimos que no somos nosotros, no queremos nada, le gritamos a todo mundo, nos sentimos dormidos, tal. Bueno, ahí
estamos teniendo una relación conflictiva con el café. ¿Por qué? Porque ya no estamos consiguiendo el efecto que originalmente estamos buscando, ¿no? Ya lo consumimos justamente para estar normal. Si no lo consumimos, estamos peor de lo que originalmente estábamos. Así pasa con las sustancias ilegales también, ¿no? Cuando se consume, se tiene que consumir buscando un efecto. Quizá el porrito de marihuana es para el bajón después de una semana espantosa. Quizá, no sé, el ajo de LSD, pues es más bien para fomentar la creatividad, porque te estamos escribiendo una novela o pintando un cuadro o cosas así. Quizá la cocaína, pues puede ser para manejar toda la noche, en dado caso, para tener energía para toda la fiesta, tal. Vamos, todos consumimos, quienes consumimos, por una razón en específico. Y cuando consumamos, hay que consumir buscando ese efecto y esa razón. Cuando empezamos a consumir, no para encontrar ese efecto, sino porque necesitamos consumir, porque si no, dejamos de ser funcionales, ese es un gran indicador de que estamos teniendo una relación conflictiva con una sustancia y quizá es buena idea en ese momento buscar ayuda, porque nunca está bueno ser, digamos, estar atados a una sustancia o un hábito para poder ser nosotras mismas, ¿no? Siempre tiene que ser libre decisión. Claro, y concuerdo mucho contigo. Incluso esta parte, ¿no? De a lo mejor si vemos que un amigo, un familiar, pues está teniendo este consumo justo que tú dices de manera disfuncional, pues también, ¿no? Invitarlos a hacerles notar que algo está pasando, ¿no? Ya sea con sustancias legales o ilegales. ¿Por qué? Porque al final del día, pues pueden tener un efecto perjudicial a la persona, ¿no? Y es lo que no queremos, ¿no? Justamente en tu canal, ya nos lo comentaste, hablas mucho de esto, y esperemos que en un futuro pues también gustes regresar acá y platicarnos más a detalle, ¿no? De todas estas sustancias, que unas que son legales, otras que no, pero al final del día pues están aquí en nuestro día con día, ¿no? Bien lo mencionabas a lo largo de toda esta presentación. Y pues luego, no me queda más que agradecerte a ti y a todo tu equipo por estar el día de hoy con nosotros. ¿Algo más que quieras decirle a nuestra comunidad antes de que cerremos el día de hoy? Sí, número 1, no discriminen a quienes consumen. Número 2, si consumen, es buena idea que se cuestionen por qué consumen y empiecen a mapearlo. Y número 3, a todos y todos, se metan lo que se metan, no se lo metan a lo todo. Perfecto, Lugo. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros el día de hoy. La invitación a ti y a tu equipo queda abierta. Y pues nada, nos despedimos con un fuerte abrazo a la distancia y esperamos verlos pronto por acá. Les mando un abrazo a ti, a quienes nos han visto y sobre todo a la comunidad del pollo. Los quiero mucho y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Lugo. Nos vemos. Adiós. ¿Listo, Sandy?